Bueno, gracias a todos. Por Pablo lo manifiesta. Mi nombre es Carlos Andrés Andrade Murillo. Hago parte del equipo de compliance. Y en este día vamos a hablar de la importancia de los canales de denuncia y la gestión estratégica que debe el whistleblower en las organizaciones. ¿Sí? Para esto vamos a hablar un poco sobre normatividad, tendencias, el rol del oficial de cumplimiento frente a ellos, unas buenas prácticas. Y bueno, vamos a tratar de ser muy dinámicos. Por favor, si quieren hacer alguna pregunta, por favor, abran el micrófono. Iniciamos con las preguntas, con todos los elementos. Bien, entonces, un segundo. Bueno, gracias a todos por la asistencia, pero queremos iniciar con una pregunta. ¿Sí? Cuando ustedes están en la organización, en el rol de oficial de cumplimiento, del equipo de compliance de la organización, del área legal, siempre nos surgen muchas inquietudes. Pero para ustedes quiero haceros una pregunta. ¿Y cuál creen ustedes que es el principal fuente para detectar fraudes dentro de una organización? Tenemos 4 escenarios. Por favor, quiero escuchar a alguno de ustedes que hace parte de esta reunión. Si me pueden apoyar. ¿Aló, me escuchan bien? Sí se escucha, señor Carlos. Los invitados no tienen acceso al micrófono. Bueno, perfecto. En las organizaciones tenemos 4 grandes escenarios por donde normalmente los fraudes son detectados. Inicialmente vemos las áreas de auditoría interna, que por medio del proceso de verificación en todos los controles, en los procesos, asignando un rol de aseguramiento, se llegan a detectar algunos fraudes. Normalmente el rol del oficial de cumplimiento genera una confianza para todas las personas que hacen parte de las organizaciones y son ellos los primeros que son los llamados a detectar, pero también cuando la población, todas las partes interesadas identifican algún mecanismo de fraude, son las personas a las cuales llegan para realizar este tipo de avisos, de alertas tempranas. También tenemos el equipo de revisoría fiscal, un equipo que realiza por medio de controles financieros y no financieros, garantizando la razonabilidad de los estados financieros, pero entendiendo que los estados financieros tienen que estar libres de cualquier mecanismo de fraude. Los revisores fiscales juegan un rol importante dentro de este canal de comunicaciones donde se detecta cualquier tipo de fraude o anomalía. Asimismo, la figura del oficial de cumplimiento, que hoy en día gana gran importancia en las organizaciones, cumpliendo un rol especial, no solo para la prevención de lavado de activos, de corrupción, sino para garantizar la ética organizacional. Ese tono de top de las instituciones donde se establece un cumplimiento normativo y un respeto por la regulación, garantizando que todas las operaciones se establezcan dentro de un marco de regulación. Pero también tenemos un elemento como los canales de denuncia. Son estos mecanismos donde las personas pueden alzar la mano y alertar sobre situaciones incómodas que se pueden ver en la organización, posibles fraudes o actividades inusuales que se observan en cada una de las operaciones, ¿sí? Pero estos canales de denuncia no solo están abiertos para los empleados, está abierto a diferentes contrapartes como clientes, proveedores, accionistas y público en general. Como ustedes pueden ver, la respuesta correcta son los canales de denuncia, porque el 43% de los fraudes normalmente son identificados fruto a una alerta temprana. Los riesgos que normalmente podemos ver en las organizaciones se establecen por medio de estos canales o son identificados de forma temprana. ¿Sí? Los canales de denuncia permiten a las organizaciones escuchar. ¿Escuchar a quién? A todas las contrapartes, a todo ese ciclo que está dentro de la organización y en las operaciones, cuando realizamos compras, cuando realizamos algún tipo de negociación, una venta, cuando establecemos cualquier tipo de alianza, ¿sí? Pero también el público en general, que son esas personas que están alrededor de la organización, que pueden identificar cualquier situación sospechosa. Entonces, la Asociación de Examinadores
Forenses en España ha establecido una estadística que nos deja un dato muy importante. Un 43% de los fraudes son identificados por medio de alertas tempranas en las organizaciones. Entendiendo este número tan grande, casi el 50%, pues allí es donde este mecanismo recoge una gran importancia en las organizaciones, ¿sí? Entonces, siempre llevemos de frente esta cifra que es muy importante. Ahora, para dar inicio, quería hablar sobre qué es una línea ética, un canal de denuncias. Todo lo establecemos como un buzón de quejas y reclamos. O muchas personas identifican un canal por donde las personas pueden comunicarse para identificar cualquier sitio de anomalía. Pero una línea ética, un canal de denuncias, es un mecanismo que garantiza de forma adecuada la confidencialidad, el anonimato, y de forma segura le permite a cualquier denunciante establecer una denuncia, una inusualidad, pero con unas conductas que permite que la organización pueda atenderlo de forma temprana. Una conducta indebida, una acción ilegal o una falta a la ética de la institución garantiza que, o la alerta temprana de estas situaciones garantiza que las operaciones estén libres de estas situaciones inusuales y que podamos atenderla de forma temprana. ¿Por qué de forma temprana? Porque existen fraudes o situaciones inusuales que pueden afectar no solo los números de la organización, pueden afectar la reputación de la organización. Los grandes empresarios siempre tienen una situación especial que quieren crecer sus marcas, quieren hacer crecer su negocio, pero toda esa cultura y todo ese trabajo que se desarrolla en pro de la organización se puede ver afectado por una mala gestión. ¿Sí? Hoy en día encontramos diferentes casos en las organizaciones que nos permiten identificar que no solo el fraude, sino situaciones que van en contravía a la ética organizacional pueden afectar mucho más que un mecanismo de fraude, de hurto o de pérdida de algún activo. Entonces, un canal de denuncias de forma imparcial, gestionado de forma oportuna, con los canales adecuados para cada organización, puede hacer una gran diferencia. Y esta diferencia se genera cuando entendemos qué es un whistleblower, qué es una cultura organizacional, qué es un compliance organizacional, ¿sí? Entonces, vamos avanzando con estos conceptos. Asimismo, entendemos qué es un whistleblower. Un whistleblower va más allá de un canal de denuncias. Es un mecanismo donde se le establece a la organización una cultura de denuncia, ¿sí? Porque muchas personas se abstienen de hacer denuncias porque tienen miedo a las represalias, ¿sí? Porque no se establecen mecanismos confiables para que las personas puedan denunciar, o son situaciones que son administradas por personas que no garantizan este anonimato y las personas no se sienten seguras. Es por eso que este Speak Up fomenta una cultura donde las personas pueden ser escuchadas, ¿sí? Tenemos en las organizaciones situaciones que afectan a la organización y muchas personas las pueden detectar, y la alta dirección está concentrada en la misionalidad de las instituciones, en vender, en crecer, en establecer esos mecanismos que puedan llevar a las organizaciones a otro lado, pero no han podido observar que los canales de denuncia generan un espacio que les permite un grado de tranquilidad. Es por eso que realmente un whistleblower, una cultura del denunciante, nace desde todos estos organismos de control, como los equipos de revisoría fiscal, de auditoría, el oficial de cumplimiento, las áreas legales, pero también la junta directiva, que son los que pueden emitir un mensaje para que todas sus partes interesadas puedan identificar cuál es el mecanismo, por dónde realizar, ¿sí? Establecer qué es una conducta inadecuada. Esas situaciones que pasan de lo usual y se pueden convertir en una zona gris, tenemos que establecerlo bajo un mecanismo de cultura, y esto es lo que llamamos whistleblower. Bien, entonces este proceso nos permite, uno, informar a tiempo; dos, establecer que este mecanismo se establece en un marco de buena fe para gestionar todas estas conductas inadecuadas, ¿sí? Garantizando una bandera comercial que son la integridad de las empresas,
rescatando siempre la reputación. Esto siempre nos va a llevar a lugares mucho más tranquilos, donde las organizaciones podrán establecer todas sus operaciones con un grado de tranquilidad. Pero esta cultura de whistleblower no es solo denunciar, no es solo en la parte interna. La cultura de whistleblower está generando una bandera comercial en las instituciones porque es la nueva bandera de la ética empresarial, donde nuestras contrapartes nos van a ver con buenos ojos, porque nuestras instituciones tienen canales adecuados, una cultura que nos permite que cualquier contraparte pueda denunciar. Entonces, siempre vamos a llevar que los canales de denuncia tienen alrededor una cultura gigante que tiene que estar en el marco de la confidencialidad y el anonimato, ¿sí? Pero tiene que estar promovida, uno, desde el máximo órgano social, dos, en todos los proveedores de aseguramiento, como lo repetimos, que son las áreas de riesgo, las áreas de auditoría, revisoría fiscal, y el oficial de cumplimiento es el primer llamado a que esta bandera de cultura y gestión organizacional pueda permear toda la institución para que las personas puedan realizar este tipo de denuncias. Esto es una cultura de whistleblower. Engrandecer todo lo bueno que tienen las organizaciones, pero escuchar a las personas garantizando cero represalias frente al denunciante. Una de las características fundamentales de los canales de denuncia es el anonimato y la confidencialidad. Pero frente a estas dos características se ha hablado muy poco. ¿Por qué? ¿Qué implica tener una confidencialidad? Y es el acceso restringido a estos tipos de denuncias, que las personas autorizadas puedan gestionarlas de forma adecuada. La protección del denunciante, ¿sí? El resguardo de los datos de las personas que realizan este tipo de denuncias, porque las represalias pueden afectar a la organización, pueden afectar al denunciante y a toda la población, puede generar un inadecuado clima organizacional, ¿sí? Entonces, por medio de una comunicación segura, controlada y utilizando unos canales adecuados, entonces allí hacemos esos grandes paréntesis. Muchas organizaciones utilizan un correo electrónico y allí nos preguntamos, ¿un correo electrónico garantiza la confidencialidad, el anonimato? Un link donde las personas pueden escribir un drive, un form, donde las personas pueden generar esa información, puede garantizar una tranquilidad o que el denunciante se sienta seguro. Entonces dejamos abiertos estos paréntesis porque, mire, las características de la confidencialidad y el anonimato juegan un rol importante, porque al garantizar el anonimato tenemos libertad para reportar cualquier situación y evitando ese temor que puedan generar discriminaciones. En las organizaciones siempre son señaladas las personas que por hacer una acción de buena fe, de notificar cualquier mecanismo inusual, pues pueden ser señaladas, pueden ser aisladas de los procesos, pueden ser atacadas con situaciones que pueden afectar las emociones, pueden afectar hasta la credibilidad de las personas o el buen nombre, ¿sí? Entonces tenemos que fomentar esa cultura y promover la transparencia por medio de canales seguros, invitando a los denunciantes y a todas las partes interesadas que usen estos canales, que permiten que sean revelados, que salgan a la luz hechos que pueden afectar a la organización, pueden afectar las operaciones, pueden afectar un buen negocio, pueden afectar el nombre de la organización, ¿sí? Y si estas no son gestionadas en tiempos oportunos, pero con acciones reales, pueden generar un caos. Hace poco vimos en televisión, un canal de televisión de noticias, que fue señalado porque no atendió oportunamente una denuncia frente a un posible acoso. Sí, ahí existe un presunto acoso de unas personas y el canal de denuncias no fue oportuno. El canal de denuncias y las personas que intervienen en el canal de denuncias no atendieron de forma oportuna estas acciones. Entonces, miremos que estas dos características juegan un rol importante para garantizar un canal de conducta o un canal de denuncias adecuado. Bien. Vamos a hablar un poquito sobre por qué hoy en día hablamos de líneas éticas, de canales de denuncia, ¿sí? ¿Por qué en la cultura del compliance hoy en día estamos hablando del uso adecuado y del uso eficiente de canales de denuncia?
¿sí? Y esto data desde los años 70. En Estados Unidos se estableció cuando el Buró o el FBI, para ayudar a su nación en Estados Unidos, establecieron unos mecanismos de whistleblower, ¿sí? Y es que el denunciante pueda tener una acción de protección, ¿sí? Posterior a esto, en los años 80 y 90, las leyes de la protección al denunciante fueron creciendo en Estados Unidos y se expandió a muchos países. Encontramos en el Reino Unido una normatividad muy fuerte, encontramos sobre todo en España, que ha sido garante de escribir y avanzar en estos mecanismos por medio de las ISO, que hemos retomado en Latinoamérica para el buen uso y la eficiencia de estos canales, ¿sí? Después del 2010 se promueve una protección al denunciante, pero también en momentos y en el lugar privado. Antes hablábamos del sector público, ¿sí? Y también estamos hablando en las negociaciones del ámbito privado. Y en la actualidad, Colombia es pionero en el uso de los canales y en la normatividad que apoya a las organizaciones para que todas establezcan un canal de comunicación. Tenemos circulares por medio de las superintendencias que regulan ciertos sectores de la economía que nos apoyan a establecer dentro de los programas de transparencia el uso adecuado de estos canales, pero siempre hablamos de la confidencialidad y el anonimato. Recordemos que en Colombia, a partir de la ley 1474, el Estatuto Anticorrupción permite la adopción y recomienda las adopciones de canales de denuncia, garantizando la protección del anonimato. Posterior a esto, en la ley del año 2022, con la ley 2195, empezamos a hablar de la transparencia y la ética empresarial, pero hablamos en el sector público, en el sector privado. Y desde allí es que las superintendencias, como la superintendencia de sociedades, de salud, de transporte, de vigilancia, han incorporado en sus circulares internas en el mecanismo de implementación de programas de transparencia y ética empresarial, prevención de lavado de activos, financiación al terrorismo, el uso de canales eficientes, ¿sí? Entonces, Colombia ha estado a la vanguardia por encima de muchos países. Hay veces creemos que en Colombia tenemos una regulación que solo es de papel. No. Mire, Colombia ha sido el garante de todos estos mecanismos y ha estado a la vanguardia de la adopción de estas políticas que nacen de las diferentes estándares internacionales, desde que Colombia y la mayoría de los países en Latinoamérica hacen parte de la OCDE. Empezamos a incorporar mecanismos como la ISO 37301, que es la gestión de compliance, asimismo la 37001, que es el sistema de protección para el denunciante. Tenemos directrices para evaluar nuestro sistema, como la 37302, y esto genera grandes beneficios establecer estos mecanismos, porque Colombia en todos los sistemas de compliance lo ha incorporado en un capítulo, pero siempre se queda un poquito cortico cuando hablamos de el anonimato y la confidencialidad, porque no necesariamente es un correo electrónico, un buzón de quejas, porque podemos tener múltiples canales, pero seguramente no los atendemos de forma eficiente. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de los canales de denuncia, vamos a hablar de los tipos de conducta que se pueden denunciar. Entonces, nuestros sistemas de compliance hemos recogido a nivel mundial todas las características que exigen estos canales. Si vemos en la Unión Europea, hablamos de una protección a los colaboradores para empresas superiores de 50 empleados. Hablamos en el Reino Unido, que son fuertes en hablar en canales de denuncia cuando Ulrich Berberi habla frente a la prevención del soborno y denunciemos acciones de corrupción. También hablamos en Estados Unidos frente al Anti-Money Laundering, el FCPA, que es una ley de prácticas corruptas en el extranjero, que incorporaron estos mecanismos que son derivados de la ISO 37301, ¿sí? Entonces, de allí empieza a establecer mecanismos de protección y a generar una conducta de la ética empresarial a nivel global. Porque las empresas tienen confianza cuando hacemos negociaciones si nuestra contraparte tiene mecanismos de debida diligencia, mecanismos de escuchar a las contrapartes y políticas que previenen elementos como corrupción,
el conflicto de interés, que hoy día juega un rol importante, bien sea en el sector público, en el sector privado. Cuando hablamos del sector público, hablamos de mecanismos de nepotismo o el uso del poder, hablamos de situaciones que pueden afectar realmente las cifras de la institución, como el fraude, el mal uso de los recursos, ¿sí? Cuando hablamos de gastos indebidos, hablamos de servicios facturados de forma inadecuada, de mecanismos de hurto, o simplemente utilizar los recursos o los activos de la compañía de forma adecuada. También hablamos de situaciones que potencialmente se pueden reportar y deberían ser gestionadas de forma oportuna, como el robo o la adulteración de la información. Imaginémonos que la adulteración de la información es una de las conductas que puede afectar más a una compañía, porque la información es el canal con el cual se toman decisiones en el nivel más estratégico de la organización. Entonces, con unas cifras que tenemos, tomamos decisiones hacia dónde vamos, hacia dónde destinamos los recursos, dónde establecemos auditorías, y si estas cifras no son confiables, porque puede existir una adulteración, pues seguramente la toma de decisiones no va a ser la más acertada, ¿cierto? Tenemos elementos como el mal desempeño, y uno dice, ¿por qué el mal desempeño puede ser una conducta que puede ser potencialmente denunciable en un canal de denuncias? Estamos hablando que el mal desempeño no necesariamente es por error. El mal desempeño también puede ser derivado de la opacidad gerencial, de un error provocado para que ciertas acciones se vayan mecanizando dentro de la organización y puedan existir perpetradores que puedan afectar a las instituciones, ¿sí? Irregularidades en los procesos. Este es un mecanismo donde difícilmente se puede identificar que desde que se diseña un proceso, identificamos que el proceso pueda funcionar bien y pueden existir cuellos de botella, pueden existir reprocesos que generan fallas, retrasos o también situaciones que no están totalmente regularizadas y pueden generar omisiones o prácticas inadecuadas que no van a mejorar y no van a ayudar a que los procesos lleguen a un feliz término, ¿sí? Tenemos un elemento fundamental que Colombia ha recogido en toda su normatividad y ha sido garante de escuchar la normatividad, analizarla a nivel mundial sobre qué está pasando con el acoso laboral, la discriminación, cuando hablamos del acoso sexual en las instituciones, ¿sí? Y estas conductas de hostigamiento, de malos tratos y vulneraciones a la dignidad, pero también a las creencias. No hablamos solo de una discriminación porque tenemos un color de piel, porque tenemos de un partido político, porque tenemos una creencia religiosa. También tenemos discriminaciones frente a todos los elementos de género, ¿sí? A todas las situaciones que puedan afectar la dignidad humana. Entonces, los acosos juegan un rol importante y allí es donde detectamos que no necesariamente los canales de denuncia se han creado para identificar o reportar conductas inadecuadas frente a fraude, corrupción o lavado de activos. Mire que el acoso y la discriminación pueden afectar reputacionalmente a las compañías. Y lo acabamos de hablar hace unos segundos. Existe en Colombia y a nivel mundial muchos ejemplos sobre el acoso laboral y el acoso sexual. Y esto ha afectado considerablemente a las personas, pero también a las empresas que no la gestionan de forma adecuada, porque su reputación se ve afectada. Y empecemos a dimensionar cuánto le cuesta a un empresario crear la reputación. Primero, tener un buen producto, tener un canal de ventas, tener elementos que funcionen dentro de los procesos, pero toda esa reputación y el buen nombre de una compañía se puede ver afectado si llegan a suceder estos elementos. Entonces tenemos que establecer que alrededor de los canales de denuncia, no necesariamente protocolos para la denuncia, sino también conductas que protejan a la organización y establecer cuál es el camino por el cual debemos navegar, ¿sí? Para todas las contrapartes. Por eso es que siempre cuando iniciamos en un canal de denuncias, en la construcción de un mecanismo eficiente, tenemos que rescatar un documento que para muchas personas se volvió de papel, y es el Código de Ética y Conducta,
¿sí? Rescatemos y por favor tomemos apunte de este elemento fundamental. ¿Cuál es el tono de la organización que se estableció en el Código de Ética y Conducta de la organización? ¿Por qué? Porque es que allí se establece qué es lo permitido, qué es lo aceptable, cuál es el pronunciamiento de la organización frente a diferentes situaciones y el relacionamiento con los terceros, ¿sí? Entonces, mire, el Código de Ética y Conducta es un documento importante y no puede ser un documento de papel. Recordemos que ya diferentes instituciones han sido sancionadas por un compliance paper o simplemente por hablar que tenemos un sistema de cumplimiento, pero es de papel, porque no funciona, no existe, nadie lo conoce y crear un documento. Entonces, vamos a rescatar estos documentos, pero que queden establecidos, aprobados por el máximo órgano social, que estén alineados a la misión y visión de la institución y cuáles son los valores institucionales, ¿sí? Para que podamos proteger a la organización y podamos evitar que se materialicen todo este tipo de situaciones inadecuadas. Pero estos canales de denuncia también han ido evolucionando y tenemos una realidad que hoy en día se ve en todas las instituciones, bien sea porque trabajen de forma presencial o estén de forma remota. Existen afectaciones emocionales o afectaciones que afectan la salud mental que puedan derivar del entorno laboral, bien sea porque han visto situaciones, el clima organizacional ha sido un poco complejo, se ven expuestos a situaciones de fraude, situaciones de este punto número 4, que es especial hoy en día en los canales de denuncia, el acoso y la discriminación. Se han derivado y nacen nuevas enfermedades que afectan emocionalmente a los empleados. Entonces, vamos a rescatar también este punto y lo vamos a incluir, que debe garantizarse dentro de los canales de denuncia para que se pueda gestionar de forma oportuna, porque no queremos que todo se vuelva un caos, ¿sí? Después de que una denuncia de estas no se gestione y salga de las puertas de la institución, puede afectar considerablemente la reputación. Y las organizaciones, cuando deciden recobrar la reputación o mejorarla después de haber estado afectados considerablemente y se pueda evidenciar que no fueron gestionados de forma oportuna, el resultado es catastrófico, ¿sí? Entonces los canales de denuncia es una bandera y es un escudo para las organizaciones que nos permiten gestionar de forma oportuna, pero no perdamos de vista estos grandes 8 puntos que tenemos en esta presentación. Entonces los vamos a repasar: corrupción, conflicto de interés, fraude o el mal uso de los recursos o de los activos de la compañía, el mal desempeño por negligencia o omisión. Vamos a hablar de robo, adulteración de la información, irregularidades del proceso, el acoso, la discriminación, hablando de acoso laboral, de acoso sexual, discriminación en todo el sentido de género que puede afectar la dignidad humana, y las afectaciones emocionales y situaciones que todos estos potenciales riesgos de la organización pueden afectar la salud mental de nuestros colaboradores. Bien, ¿cómo vamos hasta allí? Vamos a hablar un poquito que no todo puede llegar a un canal de denuncias y hace parte del whistleblower. ¿Por qué? Porque existen otros canales especiales para elementos que nos permiten mejorar los procesos. Y vamos a hablar de las solicitudes de vacaciones, todos estos temas de reclamos que se pueden ver en las instituciones que son administrados normalmente por las áreas de recursos humanos, ¿no? Entonces, las solicitudes de certificados y las PQRs. Cuando hablamos de las PQRs, peticiones, quejas, reclamos, vamos a hablar también que esto es un mecanismo que apoya todo el proceso de comercial, pero también hablamos todo el supply chain que nos permite robustecer y establecer todos los mecanismos para sacar nuestros productos. Entonces las PQRs normalmente no hacen parte de estos canales de denuncia. Podemos hablar de qué hace parte y qué no hace parte. Entonces un canal de denuncias no reemplaza los procesos de talento humano y queremos generar un gran aviso. Vamos a hablar de whistleblower, de canales de denuncia, de la eficiencia de los mismos, pero no solo teniendo un canal de denuncia, vamos a pensar que podemos reemplazar estas situaciones
que normalmente son atendidas por los equipos de talento humano, servicio al cliente, que son los expertos que pueden proteger la organización y las operaciones. Lo que hablamos del canal de denuncias y el whistleblower, vamos a hablar la situación que protege la integridad, la reputación de la organización. Entonces, aquí podemos dividir qué hace parte de un canal de denuncias y qué es lo que no hace parte de un canal de denuncias. Bien, entonces, importante, por favor, que podamos tener este mecanismo identificado. Ahora, un canal de denuncias no pertenece al oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Vamos a hacer un paréntesis. El oficial de cumplimiento hoy en día en Colombia nace a raíz de la regulación en materia de prevención de lavado de activos, de corrupción, pero a nivel global estamos hablando de la protección de los datos, estamos hablando también que el oficial de cumplimiento juega un rol importante en el tema de ciberseguridad, pero también estamos hablando de delitos ambientales. Entonces, a nivel mundial, Colombia tiene una gran diferencia porque el oficial de cumplimiento solo se está usando para estos elementos, prevención de lavado de activos y prevención de corrupción, ¿sí? Pero tenemos que ir pensando que el oficial de cumplimiento está llamado para esos 5 ejes. La ética empresarial, que enmarca la corrupción, el soborno, ¿sí? Que garantiza las operaciones, todos los elementos que permiten la protección de los datos, pero también el respeto por el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, vamos a ir creciendo, que la normatividad en Colombia está a punto de cambiar. Tenemos que ir pensando que el oficial de cumplimiento está llamado para ejercer nuevas actividades, ¿sí? Y es el respeto por la normatividad existente de la organización y no solo de lo que exista como normatividad, porque entendemos que no todo lo irregular puede estar en una circular. Hay acciones que seguramente no necesariamente están en una regulación, pero sabemos de antemano que están en una zona gris y que tenemos que identificar si nos puede afectar, no nos puede afectar, cómo lo desarrollamos, y el oficial de cumplimiento juega un rol importante en ser en ese asesor del máximo órgano social, de estas juntas directivas, de los comités de familia, ¿sí? Pero también del gerente general, que es el que lleva el barco cuando decidimos hacia dónde le apuntamos comercialmente, operativamente. Entonces, el oficial de cumplimiento tiene un rol como un asesor espiritual, el asesor espiritual de la normatividad y de las buenas cosas que hacemos en la organización para que éstas se vean reflejadas en la reputación y en las grandes operaciones. Entonces, un oficial de cumplimiento no es el responsable del canal de denuncia. El primer responsable es el máximo órgano social, que está enmarcado entre la alta dirección y la junta directiva, porque son ellos los que aprueban y deciden qué situaciones o potenciales amenazas son las que vamos a proteger por medio de estos canales de denuncia. La junta directiva revisa y tiene un mecanismo de supervisión. Recordemos, en el modelo COSO, establecemos en el módulo 5 que la junta directiva y la alta dirección tiene un mecanismo de supervisión sobre todas las decisiones y las acciones que puedan afectar la estrategia de la organización. Bien, tenemos los equipos de riesgos. Entonces, en muchas compañías tenemos equipos que manejan riesgo operativo, de mercado, de liquidez, riesgo de lavado de activos, riesgos de corrupción. Entonces, estos equipos que gestionan los riesgos son los que nos dan las señales de cuáles son las potenciales amenazas a las cuales se ve expuesta la organización. El equipo de auditoría interna tiene una responsabilidad importante al lado de la revisoría fiscal, y es porque deben garantizar que los procesos y los estados financieros estén libres de fraude, ¿sí? Y esto hace que puedan garantizar que su dictamen en los estados financieros puedan establecer que están libres de cualquier tema de fraude o que son razonablemente cercanos a la realidad. Y para eso ellos tienen que incorporar controles en sus papeles de trabajo, incluyendo temas de lavado de activos, de lavado de corrupción. Pero aquí queremos hacer y levantar la mano para los equipos de revisoría fiscal y auditoría interna. No es una lista de chequeo, no es solo pedir, tenemos una política, se hizo el reporte, sino tenemos que ir más allá de establecer unos controles 360 que nos permitan identificar si las situaciones se están materializando, si esos potenciales amenazas
tenemos un riesgo, una puerta abierta, y cómo podemos mejorar estos elementos. Estas brechas tienen que ser atendidas y ellos son los llamados a alertarnos que los procesos les puede faltar un control o simplemente que existen controles pero no son eficientes porque los controles también se fatigan. Recordemos que la mayoría de los controles son ejecutados por humanos. Entonces es posible que un control se fatigue. ¿Esto qué quiere decir? Que el control no se realiza de la misma forma, con la misma intensidad en todas las operaciones. Entonces, tenemos que trabajar de la mano del equipo de auditoría interna, auditoría externa y revisoría fiscal. Vamos a hablar de la seguridad de la información, ¿sí? Dentro de los sistemas de compliance estamos hablando de la protección de los datos, pero también estamos hablando de controles automatizados o semiautomatizados o asistidos automáticamente que nos permiten acelerar todas las operaciones. Y estos controles tienen que tener una seguridad de condiciones y llaves que nos permiten generar una tranquilidad, pero con mecanismos de alerta. Entonces llamemos a los equipos de IT para que nos apoyen en la automatización de estos controles para ir avanzando y concentrarnos en esas grandes alertas. Bien, tenemos el equipo de talento humano que nos apoya a gestionar todas las conductas laborales, el ambiente de trabajo y todos los procesos disciplinarios, que desde allí es donde nosotros podemos decir, esto es una conducta inadecuada y se puede establecer como una falta grave. Entonces tenemos que estar armonizados con el equipo de talento humano y el área jurídica, que nos permite por medio de cláusulas, mecanismos, establecer unos mecanismos de salvaguardarnos legalmente. Y el equipo de compliance es el que lidera este sistema y el oficial de cumplimiento tiene que hacer parte. Porque cuando hablamos del equipo de compliance, son todas estas personas que están en esta diapositiva y dentro de ellas tiene que estar el oficial de cumplimiento para garantizar, uno, la independencia del proceso, ¿sí? Y establecer gestión sobre todos estos elementos. Entonces, un canal de denuncias no necesariamente el oficial de cumplimiento, no es de él, es de toda la organización, desde el nivel estratégico alto hasta el nivel táctico operativo. Entonces, vamos pensando alrededor de nuestra organización a quién tenemos que llamar y establecer una sinergia con ellos para que los controles estén armonizados y no que un proceso vaya por un lado, el área de talento humano vaya por un lado, el área de recursos humanos por el otro, el área de riesgos por un lado, el área jurídica, sino que todos estemos hablando en un elemento de compliance y whistleblower, que es la protección del denunciante y el modelo de gobernanza que protege la reputación de las organizaciones. Bien. Cuando hablamos de un eficiente canal de denuncias en los diferentes sectores y con la experiencia que tenemos en varios años de administrar canales de denuncia, hemos visto muchos elementos. Uno, hemos visto correos electrónicos, líneas telefónicas, un buzón físico, aplicaciones móviles, ya tenemos chatbot que responden con IA, la atención presencial, unos WhatsApp que nos permiten responder de forma inmediata, chatbot alimentados con inteligencia artificial, y ustedes van a ver que muchos se parecen, pero todos tienen una diferencia. Lo que necesitamos y lo que queremos es que las empresas vayan madurando en sus procesos de canales de denuncia. Tenemos procesos que están en una etapa incipiente, pero tenemos que ir madurando, ¿bien? Y tenemos que llegar a mecanismos que garanticen la confidencialidad y el anonimato. Hoy existen muchas automatizaciones que nos permiten gestionar de forma oportuna todas las denuncias. Pero también es importante identificar que existen formularios web que están garantizando la confidencialidad y el anonimato, porque estos canales son administrados por terceros, por personas idóneas, ¿sí? Que pueden darle trazabilidad a las denuncias. Y aquí quiero hacer una gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer el día que nos llegue una denuncia de fraude, de que existe un mecanismo de corrupción en la compañía? ¿Sabemos gestionarlo o sabemos identificarlo? Porque podemos abrir muchos canales, pero también tenemos que saber identificarlo y hacer un triage frente a estos elementos, poderle dar un grado de atención, porque toda la normatividad que habla la ISO frente a la gestión de las denuncias también nos dice que tenemos unos niveles de resorte, unos niveles de tiempo para atender estas situaciones y unas etapas en las cuales podemos ir
mejorando de forma fácil y de forma oportuna todas esas acciones, ¿sí? Entonces, les presento los diferentes canales de denuncia que podemos ir o podemos observar en el mercado, pero tenemos que ir mejorando. Mi compañía ya tiene un canal de denuncia, es hora que podamos ir migrando a otro nivel de maduración del canal de denuncias. Por favor, hagámonos esas preguntas y vamos a ir avanzando en la maduración de nuestros canales. Bien, yo quiero hacer una pregunta en este momento y ¿qué pasaría si mañana desaparecen todos los canales de denuncia de la organización? ¿Qué pasa? El silencio en la organización. Y aquí, ¿qué es lo que se puede materializar? El conflicto de interés, las irregularidades, pagos inadecuados, duplicado, soborno, corrupción, nepotismo, acoso, el abuso del poder, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que mantener presente nuestros canales de denuncia, estar atentos a que estos garanticen confidencialidad, anonimato, pero tenemos que ir evolucionando, porque siempre decimos, es que tenemos auditorías. Y dice, bueno, las auditorías son especiales, son necesarias, pero es que las auditorías son los controles que detectan dentro de la operación, pero las personas y los denunciantes reportan comportamientos inadecuados que nos pueden afectar y que seguramente no se pueden identificar dentro de un control, dentro de una auditoría. Entonces, si tenemos un canal de denuncia, formalicemos. Si tenemos un canal de denuncia, no lo podemos dejar apagar, porque mire, los canales de denuncia detectan comportamientos, identificamos y perfilamos situaciones que nos permiten avanzar y gestionarlos de forma oportuna, porque no podemos confiarnos solo de los controles. Toda la vida hemos confiado en los controles, ¿sí? Pero los controles per se pueden garantizar estos elementos, pueden garantizar que no se materialicen este tipo de eventos. Entonces también tenemos que apoyarle a las áreas de auditoría con diferentes mecanismos para que podamos atender de forma oportuna todas las situaciones. Recordemos, las personas detectan comportamientos. Tenemos que tener canales oportunos, eficientes, que permitan canalizar estas denuncias para poderlas atender de forma oportuna. Bien. Cuando hablamos de los canales de denuncia, vamos a hablar que existe una documentación mínima dentro de un canal de denuncias, pero hablamos de una gestión de whistleblower. Hablamos de una gestión de la gobernanza del canal de denuncias y de la cultura que podemos y debemos desarrollar para que el denunciante use estos canales, ¿sí? Entonces, la gestión del whistleblower, uno, tenemos que hablar necesariamente de políticas, de confidencialidad, anonimato, antirrepresalias, protección del denunciante. Siempre tenemos que hablar de la protección del denunciante porque no podemos afectar el buen nombre de las personas. ¿Qué tal si recibimos una denuncia y en este caso están hablando de Andrés Andrade, el perpetrador, ¿sí? Y no se gestiona de forma adecuada y no se garantiza la confidencialidad de toda esta información. Pues estamos afectando el nombre de las personas sin haber realizado una investigación. Bien, tenemos un punto importante. Después de tener canales, después de tener diferentes elementos, tenemos que establecer unos procedimientos. ¿Qué vamos a hacer el día que nos llegue una denuncia? ¿Cómo lo recepcionamos? ¿Sí? ¿Cuál es el triage que vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a escalar? ¿Tenemos las herramientas para hacer la investigación o tenemos procedimientos para hacer la investigación? Niveles de riesgos por las áreas para determinar qué tan fuerte puede ser este riesgo o le damos mayor importancia a una denuncia que seguramente no es tan fuerte como otras, pero esta va a ser necesaria que se atienda en forma oportuna, ¿sí? Indicadores de todos estos potenciales riesgos o afectaciones que puede tener una compañía en el primer periodo, cuántas denuncias recibimos de cada uno de estos segmentos, ¿sí? Porque tenemos que cerrar las brechas y tenemos que tener procedimientos de mejora continua. Cada vez que vemos una potencial amenaza o un reporte en el canal de denuncias, tenemos que ir a voltear a ver el proceso. ¿Será que tenemos un procedimiento que esté blindado? ¿Tenemos controles adecuados? Entonces, vamos a pensar
Un canal de denuncias no solo es tener un correo electrónico, necesitamos establecer una gestión documental que nos guíe y cuáles son los pasos para atender todas estas denuncias. Y esto genera y garantiza la confianza, la protección del denunciante, pero también protegemos ¿a quién? A las instituciones, porque tenemos que salvaguardar las instituciones y la reputación de las mismas. Es lo más difícil que tenemos que hacer, garantizar que se cumplan los procedimientos y por ende garantizamos que la reputación de las compañías no se vean afectadas. Cuando hablamos de estos elementos, vamos a hablar de estos 6 puntos importantes. La política del canal de denuncias define con procedimientos el alcance, el objetivo y la responsabilidad de quienes reciben las denuncias. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo vamos a garantizar la confidencialidad y el anonimato si seguramente a la persona que están reportando es una persona que está en un escalafón más arriba del que puedo estar yo? ¿Sí? ¿Será que yo puedo atender eso? ¿Será que puede existir un conflicto de interés y yo tengo que escalarlo con otra persona? Entonces tenemos que garantizar políticas antirrepresalias, confidencialidad y anonimato. Estas 4 políticas que hablamos, del canal de denuncias, de la confidencialidad, anonimato y una política antirrepresalias que debe ser divulgada de forma oportuna por diferentes canales, de forma segura, para que todos los denunciantes tengan las mismas garantías y tengan la tranquilidad de denunciar. Entonces, analicemos estos elementos: matrices de errores y responsabilidades. Si llega una denuncia frente a un posible acoso laboral, ¿a quién se las vamos a escalar? ¿Tengo las herramientas o tengo la idoneidad para analizar estos elementos? Tenemos que invitar a nuevos investigadores. ¿De qué forma lo hacemos? ¿O es necesario llegar a la junta directiva y solicitar presupuesto para que sea atendido estas denuncias? Entonces, analicemos estos roles y responsabilidades. Procedimientos claves en el momento de establecer un triage y ayudar a formar a los equipos de trabajo de cómo realizamos una investigación. ¿Sí? ¿Cómo podemos solicitar información de forma tranquila que un posible perpetrador o una persona que pueda estar realizando una acción inadecuada no se dé cuenta que estamos investigando? ¿Sí? ¿Y cómo se lo comunicamos a la junta directiva para que ellos no se vayan a sulfurar? Yo les digo, si yo tengo el dato que mi equipo de compras está cometiendo una acción ilegal y yo voy y le digo al gerente, tengo una denuncia porque el director de compras está generando mecanismos inadecuados o un abuso del poder, ¿será que él lo podrá analizar de la mejor manera o se va a poner muy molesto? Entonces tenemos que aprender es cómo realizamos estos reportes al interior de la compañía, cómo los escalamos. Y cada vez que vemos todos estos elementos tenemos que voltear a ver el proceso. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es la brecha? ¿Y cómo la cerramos? ¿Qué necesitamos? Capacitación, formación, comunicación, mejorar los controles, automatizarlos. Entonces, para hacerlo de forma eficiente y eficaz, los sistemas de compliance, los sistemas de canales de denuncia tienen que estar acompañados de estos elementos como mínimo. Bien, 7 pasos importantes para un sistema de control interno o un sistema de whistleblower que garantice que los canales de denuncia funcionen de forma adecuada. 1, definir cuál es la gobernanza. ¿Sí? ¿Quién hace parte de este equipo? ¿Dónde lo vamos a escalar? Necesitamos crear un comité de ética y cumplimiento y definir los roles y responsabilidades. Esto es la gobernanza de un canal de denuncias y un whistleblower. Diseñar la documentación. Estos elementos mínimos que vimos al interior de la compañía los tenemos que diseñar de forma clara, que no sean tan extensos, que sean fáciles de digerir, pero capacitarnos mucho. ¿Qué pasaría si nos sucede esto? ¿Cómo aplicamos ese procedimiento o ese protocolo? ¿Sí? Implementar los canales, que son todos los elementos que vimos, desde un formulario web, que a mi recomendación es el mejor canal o el mejor mecanismo de recepción de denuncias, pero podemos utilizar correos electrónicos asistidos con inteligencia artificial que los lea y genere un formulario. Podemos utilizar buzones, llamadas telefónicas con personas que estén preparadas, que puedan generar o establecer entrevistas no confrontativas. Y ese es el nivel número 1 que debe tener un canal de denuncias cuando se establecen
líneas telefónicas. Las personas que contestan, ¿cómo van a abordar a ese denunciante si está estresado, si está afectado emocionalmente? ¿O cómo podemos utilizar esos poquitos minutos para poder absorber toda la información que necesitamos para implementar o diseñar una investigación? Gestionar las denuncias, la recepción, el triage, qué vamos a hacer, cuáles son los objetivos y cómo cerramos cada denuncia. La protección del denunciante con estos elementos garantes para que todos los sistemas vayan mejorando, pero tenemos que medir los resultados, ¿sí? Y ya nuestras guías técnicas en la ISO 37302 nos está diciendo, venga, ¿cómo podemos evaluar nuestro sistema? ¿Sí? ¿Cuáles son los KPIs que tenemos que establecer? ¿Cuántas denuncias hemos recibido en los últimos 6 meses, en los últimos 3 meses? ¿Cómo y en qué tiempo se le dio respuesta? ¿Si se cerraron o no se cerraron? Si tenemos denuncias abiertas y llevan más de 30 días, ¿cómo la gestionamos? ¿En qué etapa de maduración está esa investigación? Entonces tenemos que acercarnos y poder tomar estas guías. Les recuerdo, la ISO 37302 nos permite cómo evaluar nuestro sistema. Bien, y la mejora continua, siempre. Siempre que tenemos una denuncia, por favor, analizamos, hacemos el triage, pero vamos a voltear a ver el proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que cerrar esas brechas y analizamos. Tenemos presupuesto, capacitación, formación, controles, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Ahora, un ciclo operativo de la denuncia. El primer paso es la recepción. Se recibe una denuncia a través de los canales habituales que tenemos, los que ya vimos, podemos tenerlos todos, podemos tener 2. Yo soy de las personas que recomiendo que si tenemos un sistema de ética empresarial fortalecido, con una gobernanza muy madura, que nos permite tener un canal de denuncias adecuado, no es necesario sino 2 o 3, no necesitamos tenerlos todos, ¿sí? Más difícil es tener muchas ventanas por donde nos llega la información, podemos tener 2 o 3, podemos tener solo uno, pero que garantice que todo el mundo lo conozca y que las personas que quieran denunciar se sientan tranquilas a denunciar, ¿sí? Entonces, la recepción. Vamos a evaluar. El evaluar es el triage. ¿Cómo hacemos el análisis? La información que nos llega, cómo la categorizamos, cómo la segmentamos y evaluamos la dimensión del caso. ¿Para qué? Para después entregárselo a los investigadores. No necesariamente el oficial de cumplimiento hace parte de la investigación. Debe tener esos elementos, debe participar en la toma de decisiones, pero hay situaciones que desborda al oficial de cumplimiento. Si tenemos un ataque de ciberseguridad y nuestro oficial de cumplimiento es de formación contador, abogado, pues son situaciones que difícilmente las puede atender. Entonces tenemos que dimensionar que entre los canales de denuncia tenemos que apoyarnos en más personas. ¿Y cómo las vamos a forzar? ¿A qué? A capacitar, a formar, para que puedan realizar la investigación. Y por último, ¿cómo concluimos? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el cierre? Y aquí tenemos que activar el comité. Entonces, recuerda que hablamos de unos roles y responsabilidades. Allí es donde tenemos que establecer qué hacemos si me llega una denuncia de un nivel 1, de un nivel 2, de un nivel 3, a quién se la escalamos, cómo la cerramos, tiene una retroalimentación de talento humano, cuál es el feedback después de cerrar un caso, ¿sí? Y no podemos decir, en una empresa XYZ le pasó un caso en el área de compras. No, tenemos que buscar mecanismos inteligentes de comunicación y formación para hacer este feedback. Bien, entonces, cada etapa del ciclo debe ser gestionada de forma responsable, ¿sí? Porque este sistema puede garantizar que no se vuelva un caos cada denuncia, cada situación, porque las empresas se ven expuestas todos los días a estas potenciales amenazas, ¿sí? Entonces tenemos que garantizar este ciclo de denuncias. Bien, vamos a hablar de los indicadores de la junta directiva, ya hablamos y vamos a pasarlo rápidamente. Casos cerrados, tipo de denuncias, si han sido anónimas, confidenciales, pero miremos el punto 8. ¿Cuál es el área con mayor recurrencia en las denuncias? ¿Sí? Y las acciones correctivas que debemos implementar.
Entonces, establezcamos un dashboard frente a estas potenciales denuncias y establecemos un KPI para que el dashboard nos permita informar a la junta directiva estas acciones. Bien, lo que no se mide no se puede fortalecer. Compañeros, definitivamente tenemos que tener unos mecanismos de comunicación, unos indicadores para evaluar si nuestro sistema está funcionando o el sistema puede ser muy bueno, pero son procesos que están fallando y le faltan controles. Entonces, esto ayuda a toda la mejora continua de las instituciones y de los procesos. Compañeros, llegó el momento de las preguntas, pero quiero cerrar con este mensaje. Un canal de denuncias o línea ética no solo es el cumplimiento normativo, es un sistema de alertas tempranas que protege la reputación, los recursos y la integridad de las organizaciones. Con este mensaje, yo sé que este webinar es muy corto para todo lo que podemos hablar y abordar en un mecanismo de canales de denuncia, de sistemas de whistleblower, de ética empresarial, pero espero haberles dejado muchos mensajes, muchas inquietudes y cada vez por medio de Acoficum poder establecer estos espacios de formación y de comunicación. Bien, compañeros, si podemos abrir el micrófono y algunas preguntas para ir acompañando a todos los asistentes. Ustedes tienen alguna duda, podemos leer los mensajes si es posible para 1 o 2 minuticos poder cerrar esta sesión. Compañeros, ya se habilitó los micrófonos para que los asistentes, si requieren hacer una pregunta, una inquietud, con gusto podemos ir avanzando. Hemos diseñado también un ebook que permite que ustedes puedan avanzar en la construcción de sus canales de denuncia. Les voy a compartir el link para que ustedes puedan solicitarlo allí y con gusto por medio de la organización los vamos generando. ¿Bien? Entonces, para todos los asistentes, por favor, no duden en preguntar, en escribirnos. Agradezco me puedan regalar la grabación debido a... bueno, aquí tenemos a Ricardo Orjuela que pide que le regalen la grabación. Nos comparten la presentación, claro que sí, por medio del equipo Acoficum, y en este link podemos compartirles un ebook que hemos escrito desde la experiencia que tenemos en la gestión de denuncias. Entonces, por favor, agradecemos pues todos los elementos y las preguntas que nos puedan hacer. Nos comparten la presentación. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, señor. Preguntan por un ejemplo de un canal que ya esté en el mercado. Un canal que ya está en el mercado. Están hablando, la pregunta es, ¿empresas que suministran estos servicios o elementos que quieran implementar? Entonces, vamos a responder las dos. Para manejar el canal de denuncias. Aquí tengo una pregunta de Claudia Aponte. ¿Quién es la persona o el cargo más adecuado para manejar el canal de denuncias teniendo en cuenta la presentación? El oficial de cumplimiento es la persona que es la abanderada para establecer estos canales. Dependiendo de la organización y de su gobierno corporativo, esta investigación o la administración puede ser atendida por los equipos de auditoría, los equipos legales o los equipos de compliance. En este caso, el oficial de cumplimiento es el llamado a administrar estos canales. Pero toda la gestión del canal de denuncias no solo es del oficial de cumplimiento. Tenemos que apoyarnos del equipo, de los equipos legales, tenemos que acompañarnos de la junta directiva, de la alta dirección o de estos comités de familia que tenemos en las organizaciones. Si una empresa que ya esté en el mercado, hay diferentes acciones. Yo creo que por medio de Acoficum podemos compartirles las diferentes empresas que ya tienen implementados, son aplicaciones SaaS o elementos que se alquilan o se licencian, como utilizar un software de listas restrictivas. Entonces, ya en el mercado en Colombia tenemos muchas herramientas, tenemos herramientas en diferentes instituciones que están adscritas a Acoficum y los podemos acompañar en mayor información por medio de Acoficum.
Listo. ¿Alguien más tiene preguntas? Hay otra pregunta que dice que es un canal de denuncias que ya esté en el mercado o qué empresa recomienda para manejar estos canales. Bueno, nosotros hemos trabajado, especialmente hemos trabajado con canales desarrollados in-house, hemos trabajado con canales, hay una empresa que se llama Ethic Voice que permite, que tiene diferentes canales, está en el mercado, es licenciada y es colombiana, tiene presencia en diferentes países de Latinoamérica y está haciendo un buen trabajo. Hay empresas muy robustas en Europa que se llaman Speak Up, está en la Comunidad Europea, muchas empresas de gobernanza europea la utilizan porque tienen una regulación frente al talento humano. Está una empresa que se llama Clean en Estados Unidos, que es muy buena. La mayoría de las empresas que están en la bolsa de valores utilizan este tipo de herramientas. Está una herramienta que se llama Wisdom Human, que está en Panamá, sé que es muy buena. Entonces, en Colombia hay diferentes herramientas. Nosotros hemos trabajado con Ethic Voice, que es una herramienta que les permite realizar todo este tipo de trabajos. La mayoría de las empresas los acompañan en la construcción de todos estos elementos. Por favor, siempre pidan acompañamiento en el diseño y la construcción de estas políticas que les permiten ir llevando su sistema de compliance a un nivel de maduración mucho más avanzado. Manuel Poveda también dice, sin embargo, los canales de comunicación en ética, delitos, SARLAF o SAGRILAF, PT se relacionan en un solo código de ética y conducta o se establece en las políticas directas más no integrales. Mira, cuando hablamos en el código de ética y conducta, él tiene un espacio pequeño para hablar, porque el código de ética es el que voy a desarrollar. Ahora, los procedimientos y las políticas para cada uno de los sistemas es cómo lo vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, se recomienda que no solo quede en el código de ética, sino que se establezcan procedimientos mucho más extensos que le permitan a la organización saber por dónde navegar y cómo usarlos, ¿sí? Entonces, para Manuel Poveda, no necesariamente tenemos que quedarnos con lo que está en el código de ética. En el código de ética tiene que estar enunciado, ¿sí? Pero recordemos, es el que vamos a hacer, cómo nos relacionamos. Eso es lo que dice el código de ética, ¿sí? Pero cómo se desarrolla una política de whistleblower, de canales de denuncia y gobierno corporativo, tenemos que diseñar diferentes procedimientos que nos permitan diseñar y establecer cómo nos vamos a mover, qué acciones vamos a realizar en el momento que tengamos unas denuncias, ¿sí? Entonces, Manuel, tenemos claramente que diseñar más procedimientos para que pueda tener una carta de navegación las personas que atienden los canales de denuncia y tener una muy buena comunicación con las contrapartes. ¿Listo? Walter Díaz comenta de cómo fomentar la comunicación de estos casos por parte de las partes interesadas, ya que no es tan fácil de lograrlo. Mire, yo soy creyente de la comunicación, pero la comunicación antes de que sucedan los casos, ¿sí? Entonces, busquemos muchos talleres de comunicación, periódicos donde le dé la importancia que tenemos canales de denuncia, que tenemos políticas antirrepresalias, que no queremos recaer en malas prácticas, que podemos avanzar con una cultura de antirrepresalia. Invitamos a los denunciantes a que nos permitan y que no, quererlos escuchar. Entonces, ¿cómo notificamos que tenemos una retroalimentación? Yo recomiendo que hay espacios de comunicación mucho más sencillos para toda la organización, pero para las áreas involucradas sí tenemos que hacer una retroalimentación y hacer talleres y decirles en qué fallamos. A las áreas exclusivas donde se materializó, porque la mayoría de las personas van a conocer los casos. Entonces va a ser importante hacer ese feedback y contarles qué mejoramos, ¿sí? Para que ellos estén tranquilos que esa área no va a tener otra vez esa afectación reputacional, que el caso se cerró y que ya no vamos a volver a ver esos brotes de irregularidades. Entonces, uno, seguir aumentando la cultura de la organización por medio de flyers y comunicación, y dos, atender
específicamente al área involucrada para hacer la retroalimentación. ¿Cómo? ¿Qué cerramos el caso? ¿Y qué hemos mejorado? Siempre cerramos en qué hemos mejorado después de esa irregularidad atendida. Y por último, Claudia Ponte, sí, pregunta si podría, por favor, mencionar nuevamente las 4 políticas que debe tener una empresa. Bueno, 1, la política del canal de denuncias. 2, política de anonimato y confidencialidad. Y 3, la política de cero represalias. Como mínimo, la compañía tiene que tener esas 4 políticas que están incorporadas o pueden estar anexas a los programas de ética y transparencia de la organización. Si no estamos obligados a estos programas de ética y transparencia, hagamos unas acciones voluntarias para que estas existan, estén presentes y funcionen. Recordemos siempre eso, que existan, que estén presentes y que funcionen. ¿Por qué? Porque no se pueden quedar solo en el papel. Y con estas vamos a ir madurando cómo atendemos las denuncias, cómo hacer un triage, cómo abordamos, cómo hacemos la investigación. Pero de entrada tenemos que trabajar con estas 4 políticas. Perfecto, señor Carlos, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este espacio. En nombre de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, queremos agradecerle sinceramente a todos los participantes por habernos acompañado en este webinar sobre la gestión estratégica del whistleblowing y los canales de denuncia. Agradecemos de manera especial a nuestro conferencista Carlos Andrade Murillo por compartir su conocimiento, su experiencia y sus reflexiones con tanta claridad. Sin duda, este espacio nos deja elementos valiosos para poder seguir fortaleciendo los programas de cumplimiento y sobre todo la cultura ética en nuestras organizaciones. A todos los asistentes también, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación y por seguir haciendo parte de estos espacios de formación promovidos por Acoficum. Les invitamos a estar atentos a nuestras próximas actividades académicas, webinars y espacios de actualización. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.